Gloria al nombre de mi Señor Jesucristo, mis amadas hermanas. Nos gozamos y alegramos en una escuela dominical más el día de hoy, amén, donde podemos exaltar y glorificar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de nuestro amado Señor Jesucristo, amén. Reciban un cordial saludo y un abrazo fraterno de mi parte en el nombre de Jesús. Y nos gozamos de poder estar en la presencia del Señor para estudiar una vez más la palabra de Jesús en esta escuela dominical de Dorcas, amén. Vamos a dar inicio a esta escuela dominical leyendo la palabra del Señor Jesucristo en el libro de Salmos, capítulo 135, amén. Es el capítulo que nos corresponde el día de hoy. Salmos, capítulo 135, amén. Dice la palabra del Señor Jesús, se titula La grandeza del Señor y la vanidad de los ídolos. Espero que usted se encuentre muy bien, mi hermana, fortalecida y en victoria por la mano de nuestro Dios. Aleluya. Amén. Voy a iniciar leyendo yo y si usted puede, acompáñeme de manera antifonal en su casa. Que el Señor me la bendiga mucho. Dice la palabra del Señor Jesús. Alabad el nombre de Jehová, alabadle siervos de Jehová, los que estáis en la casa de Jehová, en los atrios de la casa de nuestro Dios. Alabad a Jah, porque Él es bueno, cantad salmos a su nombre, porque Él es benigno, porque Jah ha escogido a Jacob para sí, y a Israel por posesión suya, porque yo sé que Jehová es grande, y el Señor nuestro mayor que todos los dioses. Todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Hace subir las nubes de los extremos de la tierra, hace los relámpagos para la lluvia, saca de sus depósitos los vientos. Él es quien hizo morir a los primogénitos de Egipto, desde el hombre hasta la bestia. Envió señales y prodigios en medio de ti, oh Egipto, contra Faraón y contra todos sus siervos. Destruyó a muchas naciones y mató a reyes poderosos, a Sehón, rey amorreo, a Og, rey de Basán, y a todos los reyes de Canaán, y dio la tierra de ellos en heredad a Israel su pueblo. Oh Jehová, eterno es tu nombre, tu memoria, oh Jehová, de generación en generación, porque Jehová juzgará a su pueblo y se compadecerá de sus siervos. Los ídolos de las naciones son plata y oro, obra de manos de hombres. Tienen boca y no hablan, tienen ojos y no ven, tienen orejas y no oyen, tampoco hay aliento en sus bocas. Semejantes a ellos son los que los hacen, a todos los que en ellos confían. Casa de Israel, bendecida Jehová. Casa de Aarón, bendecida Jehová. Casa de Leví, bendecida Jehová. Los que teméis a Jehová, bendecid a Jehová. Desde Sión sea bendecido Jehová, quien mora en Jerusalén. Aleluya. Aleluya, gloria al nombre de Jesús por su palabra, amén. Bendecid a Jehová, dice la palabra del Señor Jesucristo. Así que bendigámosle en esta hora, mi hermana, y gocémonos en su presencia, porque nuestro Dios reina, porque nuestro Dios es todopoderoso. No es como esos ídolos que tienen que cargar, sino que nuestro Dios es vivo, real y verdadero, y le podemos sentir, desde ya le podemos sentir en nuestras vidas. Aleluya. Vamos a estar orando, mi hermana, para entregarle esta escuela dominical en las manos de nuestro amado Señor Jesucristo y que Él se pueda glorificar en nosotros. Vamos a continuar el día de hoy con el estudio. Las promesas de Dios vienen en camino. Amén. Que ha sido un estudio poderoso de la palabra del Señor Jesucristo. Nos hemos edificado mucho por la misericordia de Jesús. Y la promesa que hoy vamos a estudiar es: Dios te perdonará. Amén. Una hermosa promesa de la palabra del Señor Jesús. Entonces vamos a orar entregándonos en las manos de nuestro amado Señor Jesús. Y yo le invito a que ahí donde usted está, mi hermana, cierre sus ojos y empiece a adorar y exaltar el nombre que es sobre todo nombre, el nombre de Jesucristo. Aleluya. Amado Rey de los cielos, estamos delante de tu presencia, glorificando, bendiciendo y exaltando tu nombre.
dándote gracias, Señor Jesucristo, por la oportunidad, Señor, de estar reunidas, Señor, juntas, unánimes, en un solo espíritu, Señor, porque yo puedo sentir a mis hermanas a través de este medio, Jesús, como todos nos reunimos para adorarte, Jesucristo, aleluya. Oh mi Dios, como tu pueblo, como tus ungidas, exaltando y glorificando tu nombre, oh mi Dios, en espíritu y en verdad, mi Dios. Llena cada vida, cada mente, cada corazón con tu presencia, con tu Espíritu Santo, aleluya. Que todo lo que hagamos hoy, sea de hecho o de palabra, sea en el nombre de Jesucristo y para alabanza y gloria de tu nombre, Señor. Oh mi Dios, te damos gracias, Señor, por tu palabra que es viva y real y verdadera, Señor. Y te damos gracias por tus promesas, Señor, que en ti son sí y son amén. Aleluya, porque tú no eres hijo de hombre para mentir, Señor. Aleluya. Tú cumples lo que prometes. Así que hoy abrazamos esta nueva promesa que vamos a estudiar en tu misericordia, Jesucristo. Y te damos desde ya gracias porque en tu infinito amor nos prometes tantas y tantas cosas para bendición de nuestras vidas, Señor. Te damos honra, gloria y alabanza, Jesús. Te exaltamos solo a ti, maravilloso Dios. Gracias por tu presencia, Jesús. Gracias por tu infinito amor y tu bondad, Señor. Ayúdanos a comprender tu palabra, a atesorar tu palabra, Señor, y a ponerla por práctica, por amor a tu nombre, mi Señor Jesús. Que esta palabra, Señor, quede implantada en nuestras mentes y corazones, de tal manera que no la obtengamos por poco ni la olvidemos nunca, Señor. En tu santo y tu glorioso nombre, Jesús. Gracias, Señor, porque podemos sentirte, porque podemos disfrutar desde ya de tu presencia. Gracias, gracias, Señor Jesús. Gracias porque eres tan bueno y tan misericordioso, Señor. Aleluya. Santo eres tú, Señor. Gloria al nombre de Jesús, mi hermana. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Porque Él está con nosotros, porque podemos sentir su presencia, porque Él es bueno y para siempre es su misericordia. Vamos entonces a iniciar el estudio de la palabra del Señor Jesucristo en esta hora, dando primeramente gracias a mi Señor Jesucristo por la oportunidad de traer una vez más la palabra de mi Señor Jesús a cada una de ustedes, mis hermanas. Créanme que a la primera persona que el Señor habla cuando uno prepara un mensaje es a uno mismo. Así que ya el Señor a mí me ha hablado bastante y estoy agradecida con el Señor por su amor y por su perdón. Amén. Y quiero en esta hora dar igualmente gracias a mi hermana Katia por la oportunidad de estudiar y exponer esta hermosa promesa que el Señor nos regala en su palabra. Amén. Vamos a estar estudiando entonces, mis hermanas, la promesa del Señor Jesucristo: Dios te perdonará. Si gustan pueden tomar asiento, mis hermanas, ponerse cómodas, buscar su Biblia, amén, y vamos a estar estudiando la palabra del Señor Jesucristo. Esta hermosa promesa que vamos a estar estudiando es parte fundamental de nuestro caminar en el Señor Jesús. El perdón es uno de los temas principales de la Biblia, porque desde el principio de la historia vemos cómo lamentablemente el ser humano le falla o le falló a Dios y se separa de la voluntad de Dios tras la desobediencia de los mandatos del Señor y empieza a caminar en un camino contrario al lugar preparado por el Señor para el hombre. La simiente de pecado brota a raíz de ese pecado y se abre una brecha entre el hombre y su Creador, y poco a poco se va alejando más y más de los deseos del corazón de Dios. Después de que Adán y Eva descubren el árbol del bien y del mal y comen de su fruto y comprenden que están desnudos, conociendo de esta manera a Dios que habían desobedecido, son desterrados del huerto del Edén
porque no cumplieron con lo que el Señor les había pedido. Ya estando fuera del huerto del Edén, Eva da a luz hijos, siendo los primeros Caín y Abel. Vemos cómo nuevamente esta simiente de pecado da fruto nuevamente en estos hijos de Adán y Eva, cuando Caín asesina a su hermano Abel. Luego Adán y Eva tienen un nuevo hijo llamado Set, y él a su vez tiene un hijo que se llama Enos. Y dice la palabra del Señor que nuevamente comenzaron a invocar el nombre de Jehová sobre la tierra. Pero nuevamente al multiplicarse los hombres sobre la tierra, la maldad empieza a crecer y los hombres le dan la espalda al Señor nuevamente. Veamos los primeros versículos que vamos a estar estudiando en el libro de Génesis, capítulo 6, versículos 5 al 8. Génesis capítulo 6, versículos 5 al 8. Amén, en el nombre de Jesús. Gloria al nombre de Jesús. Dice su palabra: y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del hombre de ellos era de continuo solamente el mal. Y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra, y le dolió en su corazón. Y dijo Jehová: raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia, y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlo hecho. Hasta acá, él estaba viendo la maldad de todos los hombres, y él estaba arrepentido de lo que había creado por el fruto de cómo el hombre había actuado. Pero en el versículo 8 vemos cómo esto mueve el corazón de Dios, aleluya. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Podemos recordar cómo él rescata del diluvio a Noé y su familia, y además a través del arco iris promete a la humanidad que no va a volver a pasar lo mismo. Esto movido a esa misericordia y amor que le caracteriza a nuestro buen Dios por la fidelidad de un solo hombre. Porque la fidelidad de Noé dice que halló gracia ante los ojos de Jehová, y por eso todos los hombres no fueron destruidos en ese momento. Así como al principio, podríamos continuar señalando historia tras historia donde el hombre ha necesitado del perdón de Dios, y se establecieron entonces mandamientos según la ley para la expiación de los pecados que eran necesarios para alcanzar el perdón de Dios. Dios requería del sacrificio de animales entonces, según la ley, para proveer el perdón de los pecados de manera temporal, y para refigurar el sacrificio perfecto y completo de Jesucristo. Eso lo podemos estudiar en el libro de Levíticos capítulos 4 y 5. El sacrificio de animales era un tema entonces importante en ese momento, porque como dice en Hebreos 9:22, y si gusta lo puede leer mi hermana, Hebreos 9:22. Hebreos 9:22 dice la palabra del Señor Jesucristo: y casi todo es purificado según la ley con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Amén. Primero, el animal debía ser sin defecto. Segundo, la persona que ofrecía el sacrificio debía identificarse con el animal. Tercero, la persona que ofrecía el animal debía infringirle la muerte. Cuando era hecho en fe, este sacrificio proveía el perdón de los pecados. Otro sacrificio requerido era el día de la expiación, descrito en el libro de Levítico capítulo 16, y demuestra el perdón y la remisión del pecado. El sumo sacerdote debía tomar 2 machos cabríos como la ofrenda por el pecado. Uno de los machos cabríos era sacrificado en la expiación por el pecado del pueblo de Israel, mientras que el otro macho cabrío era llevado y liberado en el desierto. La ofrenda por el pecado proveía el perdón, mientras que el otro macho cabrío proveía la remisión del pecado. Entonces ahí vemos cómo el Señor Jesucristo había dado lineamientos específicos, porque Él no quería destruir al hombre. Él en su amor siempre estaba buscando que el hombre pudiera tener acceso
en medio de su pecar y de su estar lejos de Él para poder tener contacto y poder regresar a su relación perfecta con Jesús. Amén. Nuestro amoroso Dios siempre ha procurado brindarle medios al ser humano para poder alcanzar perdón de pecados y que esa brecha establecida por el pecado entre el hombre y Dios desapareciera. Pero no siendo suficiente todo su amor con habernos creado, haber perdonado una y múltiples veces a la humanidad, haber dado un medio a través de la ley para que se pudiera hacer la expiación del pecado, dice la palabra de Dios que Él mismo se ofreció como sacrificio máximo y perfecto. Y Juan el Bautista reconoció esto cuando le vio a Jesús venir para ser bautizado. Dijo, he aquí el Cordero de Dios. Ahí está el Cordero Santo, aleluya, que quita el pecado del mundo. Jesucristo tomó nuestro pecado sobre sí mismo y murió en lugar nuestro. Como dice la palabra del Señor Jesucristo, aleluya, en 2 Corintios 5:21. Hermana, y esto a mí me conmueve porque el Señor ha buscado durante toda la eternidad, desde que nos creó, poder perdonarnos, poder hacernos accesibles a Él, poder enmendar nuestro mal. Siendo Él perfecto, Él busca ayudarnos para obtener perdón y misericordia. Y esto, hermanas, tiene que ser algo que nosotros tenemos que valorar y atesorar con gran peso en nuestras vidas. Aleluya. En 2 Corintios 5:21 dice la palabra del Señor, al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hechos justicia de Dios en él. Aleluya. Así que estamos muertos en delitos y pecados, fuimos justificadas por su muerte. Y esa muerte en la cruz, aleluya, donde llevó y cargó todo el pecado y la maldad de la humanidad. A través de la fe en lo que realizó Jesucristo en la cruz, podemos recibir el perdón. Él fue el último sacrificio, una vez y para siempre, y ahora es el único mediador entre Dios y los hombres. Aleluya, Jesucristo hombre. Primera de Timoteo 2. Vamos a leer en Primera de Timoteo 2, versículos 5 y 6. Amén. Primera de Timoteo 2, versículos 5 y 6, en el nombre de Jesús. Aleluya. Gracias, Jesucristo. Porque hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Esa manifestación en carne, amén. El cual se dio a sí mismo en rescate por todos, de lo cual se dio testimonio a su debido tiempo. Aleluya. La brecha que había sido creada por el pecado del hombre y que nos separaba de nuestro amado Dios fue eliminada y nuestra relación restaurada por el eterno amor de nuestro Dios. Aleluya. Dice que Él descendió a lo profundo y tomó las llaves, amén, y nos dio la libertad, aleluya. El velo fue rasgado y nuevamente fue abierto el camino para que el pueblo del Señor pueda estar viviendo en libertad y en una relación perfecta con su Dios, aleluya. La promesa de que Dios nos perdonará es en Él una realidad vigente y real. Veamos algunos versículos que exaltan su perdón hacia los hombres, mis hermanas, porque Él es bueno, Él es bondadoso, insistentemente nos recuerda de su amor. Amén. En Isaías 43:25, estas citas, si ustedes gustan, las anotan y las pueden buscar posteriormente, porque son varias. O si son rápidas al buscar, entonces las leen conmigo en la palabra del Señor. Amén. Isaías 43:25 dice la palabra del Señor Jesús, yo soy el que borro tus rebeliones por amor de mí mismo y no me acordaré de tus pecados. Ahí hay una promesa del Señor donde Él dice que Él va a borrar nuestras rebeliones por amor de Él mismo y no se va a acordar más de tus pecados ni de mis pecados. Aleluya, por su misericordia, porque Él es bueno, porque para siempre es su amor. Aleluya. En Miqueas 7, versículos 18 y 19, amén, dice la palabra del Señor Jesús. Miqueas 7,
versículos 18 y 19. ¿Qué Dios como tú, que perdona la maldad y olvida el pecado del remanente de su heredad, no retuvo para siempre su enojo, porque se deleita en misericordia? Y esta palabra a mí me llena, mi hermano. Él se deleita en misericordia. Él volverá a tener misericordia de nosotros, sepultará nuestras iniquidades y echará en lo profundo del mar todos nuestros pecados. Aleluya. Gracias, Señor Jesús. En Isaías 1:18 vamos a estar leyendo también Isaías 1:18 en el nombre de Jesús. Aleluya. Dice la palabra del Señor Jesús: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Y en este versículo quiero hacer una pausa, hermanas, porque seamos nosotras mismas o si alguna otra mujer que aún no está dentro de la iglesia llega a escuchar este mensaje, yo quiero decirle que el amor de Jesús es capaz de perdonar aún lo que nosotros como humanos creemos imperdonable. Aleluya. Lo que nosotros decimos, ya aquí el perdón de Dios no me va a alcanzar, ya esto fue demasiado. En la infinita misericordia de nuestro Señor Jesucristo, Él es capaz, su amor es suficiente para cubrir ese pecado y volvernos a tomar en sus brazos y volvernos a levantar y hacernos suyas por su misericordia. Aleluya. Dice, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, es decir, ponte a cuenta conmigo. Aleluya. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Aleluya. Él es bueno y para siempre su misericordia. Aleluya. En Isaías 55:7 vamos a estar leyendo también, mis hermanas, Isaías 55:7. Para honra y gloria de nuestro Señor Jesucristo, dice la palabra del Señor: deje el impío su camino y el hombre inicuo sus pensamientos, y vuelva hacia Jehová, el cual tendrá de él misericordia, y al Dios nuestro, el cual será amplio en perdonar. Amén. Jesús es amplio en perdonar. No hay límite para ese perdón que Él nos ofrece. Gracias al Señor Jesús por esto. Efesios 1:7 y 8. Vamos a estar leyendo, mis hermanas. Efesios 1:7 y 8. Amén. En el nombre de Jesús. Aleluya. Voy a darle tiempo para que llegue el Nuevo Testamento. A Efesios 1:7 y 8. Amén. En el nombre de Jesús. Amén. Dice la palabra del Señor: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia, que hizo sobreabundar con nosotros en toda sabiduría e inteligencia. Dice, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según las riquezas de su gracia. Esa gracia, el periodo en el que estamos ahora, mi hermana, esa gracia nos alcanza y nos alcanzó. Aleluya. Pero, hermanas, todas estas promesas nos alcanzan y son para nosotros. Y su promesa es real. Jesús te perdonará. Amén. Y así como estas, hay muchas otras en la palabra del Señor Jesucristo. Pero hay algo importante que tampoco podemos dejar de lado y vamos a estarlo estudiando. Amén. Dice, pero todo este sacrificio y muestra de eterno amor por nosotros de parte de nuestro Señor Jesucristo no puede menospreciarse. Así como Él nos ama, es necesario que nosotros le amemos a Él. Amén. Tenemos entonces que esforzarnos por vivir una vida agradable a Él, obedecerle en todas las cosas, honrarlo con nuestra manera de vivir, porque no se puede abusar. Y esa es una palabra, sé que es una palabra fuerte, pero es como no se puede
sí, abusar de la gracia de nuestro buen Dios y Salvador. No podemos nosotros hacer uso sin medida de esta gracia. Amén. Recordemos solo dos textos de la palabra del Señor muy importantes. Amén. Que están en el libro de Romanos. Romanos capítulo 6. Ahí vamos a estar leyendo. Amén. Romanos capítulo 6. Amén. Porque por la misericordia de Jesús nosotros vivíamos en pecado, pero el Señor nos rescató y nos hizo suyas. Y dice que esto erais alguno, mas ya habéis sido justificados, ya habéis sido santificados, amén. Y ahora vivimos en Él, ya somos de Él. Entonces nuestro diario vivir tiene que ser un vivir en el que nosotros podamos demostrarle a Jesús que queremos amarle y honrarle a través de la obediencia, amén, de sus mandamientos. Ya no podemos pecar con libertad o libremente, porque ya no vivimos para el pecado, sino que vivimos para Jesús, amén. Y al vivir para Jesús, no somos esclavos más del pecado, amén. Vamos a leer en Romanos capítulo 6, versículo 1 y 2, y justamente dice, muertos al pecado, amén. Dice la palabra del Señor, ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera, porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? Amén. Y Romanos 6, 15 y 16, ahí mismo en el mismo capítulo, ahora los versículos 15 y 16, donde está el título Siervos de Justicia. Amén. Dice, ¿qué pues? ¿Pecaremos porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia? En ninguna manera. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis, sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia? Amén. Tenemos un Dios que es perfecto caballero y nos dio la libertad o el libre albedrío para vivir. Él ya hizo todo lo posible de su parte para que tú y yo podamos tener acceso directo a ser perdonadas. Él rompió la brecha y estableció un camino de perdón, aleluya, y que su promesa sea una realidad en nuestras vidas. Y no solo eso, sino ser redimidas, santificadas y preparadas para alcanzar salvación. Gracias a nuestro amado Señor Jesucristo por su amor. Amén. Entonces, ¿cómo podemos ser perdonadas? Bueno, es importante esto repasarlo, amén, tenerlo muy presente, amén. Dice en Proverbios 28:13, vamos a leer Proverbios 28:13 y Primera de Juan 1:9, estos dos versículos, amén, que son importantes también de retomar, aleluya. Proverbios 28:13 y Juan 1, Primera de Juan 1:9, amén. Si gustan para que los vayan leyendo, buscando los dos, amén. Amén, dice el libro de Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, amén, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia, amén. Entonces esta promesa es una promesa en Él, como yo les decía antes, es una promesa en Él sí y en Él amén, porque Él cumple lo que promete. Pero ahora está la parte que nos corresponde a nosotras, amén. Porque si yo peco, pero no confieso mi pecado, o yo peco e insisto en ese pecado, ¿verdad? Yo no estoy diciéndole al Señor que ya no quiero vivir en ese pecado, sino que estoy insistiendo en estar fuera del propósito y de la gracia de Dios. Porque dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa, ¿a quién? A Jesucristo, amén, y se aparta, alcanzará misericordia. Primera de Juan 1:9 dice la palabra del Señor Jesús, si confesamos nuestros pecados, Él, Jesucristo, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados. Aquí está la promesa latente, aleluya, y limpiarnos de toda maldad.
porque Él quiere hacerlo así. Entonces, ¿cómo puedo recibir yo el perdón de Dios? Primeramente debo de confesar los pecados, y eso es expresar y reconocer las cosas malas o el pecado que he hecho delante de Él. Necesito aceptar en humildad delante de nuestro Señor Jesucristo que he pecado. Y esto de ir y confesarlo no es porque Él no lo sepa, es porque es necesario para nuestro propio proceso de restauración, porque Él todo lo ve y todo lo sabe y todo lo conoce. Es nuestro reconocer delante de Él nuestra condición. Y esto abrirá la puerta para que su perdón fluya y nos alcance. La confesión debe de venir acompañada de arrepentimiento, es decir, expresar y orar sintiendo dolor que nos causa ver los pecados que hemos cometido y que eso nos impulse a hacer los cambios necesarios para comenzar a actuar como Dios quiere que nosotros andemos. Amén. Es muy importante igualmente que nos apartemos de ese pecado y que no lo practiquemos más. Tener un compromiso de pensar en todo momento que nuestra manera de proceder agrade a Dios, aunque sabemos que si lamentablemente en nuestra naturaleza humana nuevamente volvemos a ofender a nuestro Dios con nuestra manera de actuar, de pensar, de hablar, nos acercamos a Él sinceramente arrepentidas, Él nos va a perdonar. Gloria a Dios por eso. Pero eso no puede volverse en nuestro modo de actuar siempre, sino que, como dice su palabra, tenemos que negarnos a nosotras mismas para agradarle a Él. Amén. Todas sus promesas están esperando nuestra obediencia para cumplirse en nosotras. Aleluya. Aleluya. Porque Él nos ama, mis hermanas, Él nos ama. Y Él solo quiere para nosotros el bien. Dice que Él no quiere que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Amén. Él quiere para todos salvación. Gloria al nombre de Jesús, aleluya, por su bondad y por su misericordia. Cuando Dios nos perdona, Él decide no tomar en cuenta nuestros pecados. Cristo llevó nuestros pecados en la cruz y nos concede la oportunidad de un nuevo comienzo, una nueva vida guiada por Él. No merecemos ser salvos y perdonados, rescatados del poder del pecado, pero Dios nos lo concede de todas formas. No somos salvos por lo que hacemos, somos salvos por lo que Jesús ya hizo por nosotros. Aleluya. Gloria a su nombre. Gloria al nombre de Jesús. Yo espero que este mensaje haya sido claro para usted, mi hermana, y que la palabra del Señor Jesucristo esté haciendo en usted la obra que el Señor quiere hacer. Aleluya. Para terminar, quiero leer un salmo maravilloso que escribió David. Amén. Con la inspiración del Señor Jesucristo. Salmo capítulo 32, versículos del 1 al 6. Amén. Y el título de este salmo dice: La dicha del perdón. Salmo capítulo 32, versículos del 1 al 6. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice la palabra del Señor: Bienaventurado aquel cuya transgresión ha sido perdonada y cubierto su pecado. Bienaventurado el hombre a quien Jehová no culpa de iniquidad y en cuyo espíritu no hay engaño. Y aquí David nos expresa parte de cómo funciona el perdón de Dios. Aleluya. En el versículo 3 dice: Mientras callé, se envejecieron mis huesos en mi gemir todo el día. El dolor lo estaba consumiendo porque él sabía que había ofendido a Dios. Aleluya. Dice: porque de día y de noche se agravó sobre mí tu mano, se volvió mi verdor en sequedades de verano. Pero dice el versículo 5, aleluya: mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije: confesaré mis transgresiones a Jehová, y tú perdonaste la maldad de mi pecado. Aleluya. Porque Él está dispuesto, Él está anhelando. Su deseo es perdonarnos, levantarnos, restaurarnos. Aleluya.
Por eso orará a ti todo santo en el tiempo en que pueda ser hallado. Ciertamente en la inundación de las muchas aguas no llegarán estas a él. Aleluya, aleluya Jesús. Ese sacrificio glorioso de nuestro amado Señor Jesucristo. Aleluya. Fue el que abrió la puerta de bendición y libertad de pecado, mi hermana, aleluya. El Señor nos quiere traer a libertad de cualquier pecado, de cualquier cosa que esté contaminando nuestro corazón. Él nos quiere recordar que Él sí te perdonará. Aleluya. Esa sangre sigue latiendo, sigue viviendo, sigue viva para hacer una obra en ti, aleluya. Así que yo te invito a que empecemos a orar delante de la presencia de Jesús, rogándole a ese poderoso Dios que tenemos, que haga su obra redentora total en nosotros. Y si hay algo que se tenga que confesar, mi hermano y hermana, yo le invito a que usted lo confiese en esta hora. Si usted es una persona nueva que está escuchando este audio, igualmente confiese su maldad y su pecado delante de Jesús. Él quiere perdonarle, aleluya. Te adoramos, Jesús, aleluya. Gracias por perdonarme mis maldades y pecados, Jesús. Gracias por tu obra redentora que me rescató, Jesús. Aleluya. Gracias porque tú eres capaz de sepultar todas esas maldades en lo profundo de la mar y darnos libertad, libertad espiritual, Jesús. Aleluya. Oh, te adoramos y te exaltamos solo a ti, Señor. Jesús sigue vivo y quiere hacerte libre. En el nombre de Jesús, aleluya. Oh, te adoramos, amado Dios. Te adoramos solo a ti. Jesús, adora, adora a Jesús. Aleluya, Jesús. Gracias, Señor, por tu perdón. Gracias por tu restauración. Tu sangre me perdonó. Tu sangre me limpió, tu sangre me sanó, tu sangre me salvó. Hay poder en esa gloriosa sangre y en el nombre de Jesús, aleluya, mi amado. Gózate en la presencia de Jesús. Siente el abrazo del Dios que te ama y que quiere quitar todo yugo de esclavitud, todo cautiverio en el nombre de Jesucristo, toda impureza, todo lo que estorba en el nombre de Jesucristo. Confiesa sin pena, Él es capaz, su amor cubre todo pecado, aleluya, es mayor que cualquier cosa. Confiesa delante de Él, arrepiéntete y Él va a hacer una obra gloriosa en ti, en mí, aleluya. Gracias, Jesús.
disfrutamos todos aquí en este lugar. Tu amor, lo disfrutamos. Oh, Cristo, tu sangre derramada valió la pena. Gracias, Señor. Se escucha la voz de una generación. Queremos vivir para ti, Señor. Ayúdanos, Señor. Gracias, Jesús. Aleluya. Te damos gloria, te damos alabanza. Gracias, amado Dios. Aleluya. Nadie como tú, Señor. Gracias, dulce Jesús, por tu presencia, Dios. Cada libertad, cada vida, cada mente, cada corazón, en el nombre de Jesús. Redarguye de pecado en esta hora, Señor. Redarguye de pecado en el nombre de Jesús. Y que todos ahora, Señor, nos pongamos en cuenta delante de ti. Para que cuando nos mires seamos agradables delante tuyo, mi Dios. Aleluya. Oh, te damos alabanza, Jesucristo. Te damos honra y gloria. Mi hermana, reciba la palabra del Señor Jesucristo. Y no solo su palabra, sino su presencia. Reciba su amor y ese dulce cuidado y perdón. Aleluya. Que nos alcanzó por su obra redentora, aleluya, gloria al nombre de Jesús, exaltado sea el nombre de Jesús, que Dios nos las bendiga enormemente y sigamos adelante en el Señor, esforzándonos por agradarle a Él día con día, porque Él nos ama y nosotros vamos a amarle como Él nos ama. Esforcémonos por amarle con esa pasión, aleluya. Que el Señor me las bendiga, me las fortalezca, me las llene cada día más de Él, en el nombre de Jesús. Tu intervención. A veces me hablaste de una vez, en otras tu silencio solo escuché. Qué interesante tu forma de responder.